Capítulo 12. Misty arrugó la cara y tenía las rodillas mojadas por la hierba húmeda junto al arroyo. Miró al Pokémon nuevo que la miraba a ella y a Ash con ojos abiertos y tontos, e hizo una mueca. ¿Qué es un Togepi? Preguntó con un tono preocupado que hacía eco del nombre para enfatizarlo. Con cuidado, sacó su teléfono celular para hacer clic en la función de la Pokédex y lo acercó al frente de su persona. Apuntando el objeto directamente al Pokémon en los brazos extendidos de Ash, la función incorporada de su teléfono comenzó a sonar. Togepi, el Pokémon nuevo. La cáscara parece estar llena de alegría. Se dice que trae buena suerte si se lo trata con amabilidad. La ceja de Misty se arqueó ante esto, pero Ash no pareció alarmarse por la descripción, en cambio, levantó al Pokémon para verlo mejor mientras cantaba y bostezaba. La cara de Misty se arrugó. No sé cómo logré conseguir ese Pokémon. Podría haber jurado que era un huevo de Magikarp, murmuró, tocándose la barbilla con el dedo índice. Ash hizo una mueca y la miró con los ojos entrecerrados y preocupados. ¿Me ibas a dar un pescado que se transforma en Gyarados? Dijo preocupado. Oye, nunca se sabe. Podrías haber sido un gran entrenador para eso. Misty se encogió de hombros como respuesta, sonriéndole, contenta de ver que sus lágrimas habían terminado y su encanto normal había regresado. Ash miró al Pokémon nuevo pensativo y frunció los labios. Así era, esta Misty no tenía idea de los problemas que Ash tenía para controlar a Charizard en sus sueños. No podía imaginarse tratando de controlar a un Gyarados, que era conocido por ser el doble de difícil. Sus labios hicieron un puchero adorable mientras acercaba al Pokémon nuevo a su pecho y lo abrazaba con cariño. Esta versión de Misty tampoco tenía idea de su relación con Togepi. Brevemente, se preguntó si eso significaba algo cuando el Pokémon nuevo le gritó de alegría una vez más. Miró a Misty con atención, con los párpados bajos con arrogancia mientras ella iba a tocar el caparazón del Pokémon. La pelirroja realmente no se dio cuenta. Es bastante tierno, sonrió Misty, dándole unas palmaditas en la cabeza al huevo para que volviera a emitir un grito de alegría. También parece muy feliz, señaló, retrayendo los dedos mientras Ash sonreía, meciendo al bebé Pokémon. Dijiste eso también la última vez, logró decir desconsideradamente. Las cejas de Misty se fruncieron preocupada. ¿Qué? Preguntó, y los ojos de Ash se movieron del Pokémon nuevo hacia ella. Con los ojos muy abiertos mientras cerraba la mandíbula de golpe, pero sonrió. Nada, le ofreció un leve asentimiento mientras acomodaba sus piernas para ponerse en cuclillas. Misty parecía absorta, mirando al Pokémon en sus brazos, ya sea confundida por cómo de alguna manera terminó con él, o por cómo Ash naturalmente se dio cuenta de lo que era. ¿Qué pasa ahora? Preguntó después de un breve silencio, sacándola de sus pensamientos mareados. Ella parpadeó con los ojos muy abiertos y Ash se relajó con una suave exhalación. Bueno, se pellizcó el puente de la nariz con el índice y el pulgar y luego le dio un breve apretón en el hombro. No podemos quedarnos aquí. La temperatura bajará pronto y tenemos la ropa mojada, hizo un gesto hacia sí misma y luego hacia Ash, cuya espalda estaba húmeda por la hierba sucia junto al arroyo. Como no se había dado cuenta hasta que Misty se lo señaló, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo y se estremeció. Sin embargo, la frialdad que lo dominaba parecía desvanecerse cuando sostuvo al Togepi cerca, por lo que se encontró a sí mismo metiendo instintivamente al Pokémon en la cremallera de su chaqueta para que se mantuviera caliente. Al abrir la cremallera de la chaqueta, parecía bastante alegre estar presionado contra la bufanda roja de Misty escondida contra su pecho. Togepi jadeó feliz. Mira Misty, ¿le gusta tu bufanda?, dijo Ash en tono jocoso, aunque Misty solo pudo poner los ojos en blanco juguetonamente. Genial, ahora nunca voy a recuperar esa bufanda. Mientras hablaba, se levantó del suelo, sacándose el polvo de las rodillas sucias lo mejor que pudo mientras Ash hacía lo mismo, ocupado jugando con el primer Pokémon vivo que realmente sostenía desde que se despertó. Era entrañable, de una manera muy extraña, verlo actuar así. También daba un poco de miedo que pareciera cambiar de mentalidad tan rápido, pasando de la angustia total a la relativa felicidad. Se preguntó cuánto de su fachada era honesta o no. Supongo que regresaremos a la ciudad, ¿no? Sugirió, señalando hacia la pequeña pendiente de la que habían caído. Ash parpadeó mientras ella indicaba y guiaba el camino. Ash inhaló. Misty, la llamó, inmóvil.
Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro, de pie sobre él como una especie de guardiana. Él inhaló, sintiendo que el calor subía a sus mejillas, tornándolas rosadas. Gracias, dijo nervioso con una sonrisa radiante, lo que provocó que ella moviera la mano en respuesta, minimizando el valor de su agradecimiento. Su corazón dio un vuelco. Sí, salgamos de aquí. No quiero estar aquí cuando salgan los bichos nocturnos. Ash le sonrió por un momento más y la siguió poco después. Ash se preguntó por qué hacía eso. Menospreciar cualquier muestra de gratitud de él. Ella nunca aceptaba ningún agradecimiento que él le diera directamente. Siempre lo minimizaba como si no fuera un problema, pero lo era. Tenía que haberlo sido. ¿Te dan miedo los bichitos, Misty? Le susurró, alcanzándola con bastante rapidez, aunque le dolían terriblemente los músculos por la huida anterior. Misty se estremeció visiblemente ante su acusación. No tengo miedo. Simplemente no me gustan, gruñó mientras arqueaba las cejas. ¿En serio? Insistió, con aire de saberlo todo. ¿Entonces qué es eso? Señaló un punto oscuro en el suelo frente a ella. Sus ojos se dirigieron hacia él al instante, un grito automático resonó en sus pulmones y extendió los brazos y se agachó detrás de Ash, quien se rió histéricamente. Cuando él se rió, ella se dio cuenta de que estaba bromeando. Misty se retorció furiosa y le dio un manotazo en la cabeza. Maldijo su nombre antes de subir el resto del camino y lo dejó atrás en un ataque de quejas, principalmente insultándolo. Misty, no puedes usar ese lenguaje frente al bebé Pokémon, se quejó Ash y Togepi compartió su risa mientras cantaba ante las payasadas de Ash. Sosteniendo al Pokémon cerca para que no se cayera, se alejó de los árboles y se dirigió al camino de tierra, siguiendo a Misty a un trote lento. Me alegra que te sientas lo suficientemente bien como para hacer bromas, siseó, aún no superando del todo la experiencia cercana a la muerte. Espero que sepas que te recuperaré, advirtió, apretando los puños furiosamente. Ash sonrió. Cuento con ello. Misty se sintió un poco disuadida por su respuesta amable y honesta, y su ira se desvaneció cuando miró al chico sonriente. Bajó una ceja. Te recuperaste rápidamente. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó con escepticismo, aunque su preocupación acabó con su entusiasmo y su sonrisa. Por supuesto, no estaba bien, pero tampoco estaba muerto y Misty tenía razón. No podía parar después de todo lo que había pasado. Aunque al principio fuera duro y terriblemente doloroso, tenía que seguir adelante. Sí, estoy bien, murmuró sin mucho entusiasmo. Después de evaluar que estaba diciendo una verdad a medias, ella volvió a su naturaleza rencorosa. Bien. Porque iba a decir que, si no te hubieras asustado antes, podríamos haberle preguntado a ese hombre si sabía a dónde se había mudado tu madre. Frunció los labios descuidadamente y los ojos de Ash se abrieron de par en par. Ni siquiera había pensado en eso. Ni siquiera pensé en eso, repitió sus pensamientos, frunciendo el ceño sin pensar. Misty suspiró. Por supuesto, él no lo hizo. Hizo una mueca de dolor, molesta por su propia hostilidad de repente. Algo en él logró arañar la superficie de su piel lo suficiente como para despertar emociones que preferiría olvidar, especialmente su naturaleza fogosa. ¿Crees que deberíamos intentar preguntarles de nuevo? Preguntó Misty, dejando de lado la ira sutil que había estado impregnando su voz. Volvió fácilmente a ser la persona menos apasionada y despreocupada que hacía que Ash frunciera el ceño. Así, la Misty que recordaba se había ido y la Misty adulta y sombría había regresado. No es que esta fuera mala, simplemente había que acostumbrarse a ella. Y él estaba empezando a pensar que eso no le importaba. Creo que sí. Esta vez iré a la puerta para ver si eso convence a quien sea que haya sido ese tipo, dijo asintiendo con la cabeza casi con confianza. Misty también asintió con la cabeza en señal de aprobación. Simplemente, no te hagas ilusiones, dedujo Misty y Ash asintió una vez más, aunque más lento y menos entusiasta. Cuando sus talones se detuvieron en la cerca blanca, miraron fijamente la casa iluminada con una luz brillante en el porche. Misty exhaló. Ash imitó su pose, preparando su espalda para cualquier cosa mientras seguía a Misty por el camino. Ella extendió su puño hacia la puerta y golpeó suavemente. El esparcimiento de los cubiertos resonó detrás de la protección de la puerta de madera. Probablemente solo se sentaron a cenar, y aquí estaban de nuevo. Ash trató de sacarse eso de la cabeza, encontrando bastante perturbador que alguien más estuviera viviendo en su casa. Era solo una casa, después de todo, la casa en la que creció.
Inhaló y cerró los ojos por un momento, contando hacia atrás en su cabeza de la manera que la doctora Abby le había enseñado. Después de unos momentos, la puerta se abrió de golpe. Esta vez, una elegante joven de cabello castaño rojizo miró fijamente al dúo, luciendo un delantal con flores y un vestido rojo de madá. ¿Puedo ayudarte?, preguntó alegremente y Misty y Ash se miraron. Sus ojos suplicaban ayuda. Hola, empezó Misty. Estuvimos aquí antes, creo que hablamos con tu marido. Misty hizo un gesto con las manos mientras hablaba. Este es Ash Ketchum, vivía aquí hace 10 años. Su madre era Delia. Nos preguntábamos si por casualidad sabes a dónde se mudó, cuestionó Misty, expresando la frase de forma mucho más profesional de lo que Ash hubiera logrado. Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo, apretando al Pokémon en sus brazos para consolarlo. ¿Delia? Era tan dulce cuando era niña, dijo la mujer alegremente y miró a Ash con escepticismo. Pero, ¿podría haber jurado que su hijo estaba muerto? Ash se estremeció visiblemente ante esto. Obviamente no estaba muerto. Estaba en coma. Delia le quitó hace poco el respirador artificial, pero se recuperó. ¿Fue un malentendido? ¿Y tú quién eres?, preguntó alegremente la madre, la novia. Misty hizo una mueca incómoda, pero Ash se sonrojó varios tonos de rojo ante la pregunta y su boca se abrió. Conserje, corrigió Misty a la mujer, juntando las manos frente a su cuerpo. De todos modos, ¿lo sabías o no?, espetó accidentalmente mientras Ash buscaba a tientas en su cerebro para recuperar el control. Era un adulto. Los adultos no se avergonzaban por acusaciones falsas. Al menos Misty no, y ella era realmente su modelo de adultez más representativo. Así que siguió el ejemplo y respiró hondo. Lo siento. No te molestaríamos si no fuera importante. No podemos comunicarnos con mi mamá desde que me desperté y estoy preocupado por ella. Si tienes un número o algo, murmuró, frunciendo el ceño. La madre apartó la mirada de la ligeramente irritable Misty y la miró a Ash, cuyo rostro honesto era difícil de rechazar. Misty solo lo sabía por experiencia. Bueno, por supuesto. ¿Por qué no entran ustedes dos? La mujer abrió la puerta para que entraran los dos y Misty se hizo una nota mental para preguntarle a Ash más tarde cómo se las arreglaba siempre para que la gente lo escuchara con esos ojos de cierva. Supuso que tenía algo que ver con tener los ojos color chocolate, porque la gente nunca la trataba así. Espera un momento y voy a buscar a mi marido, dijo la mujer alegremente y se alejó. Misty aprovechó la oportunidad para inclinarse cerca del oído de Ash mientras él observaba a la mujer irse. ¿Cómo haces eso? La gente te mira y se desmaya. Misty lo miró con el ceño fruncido, solo parcialmente molesta y celosa. Ash tuvo que luchar contra su sonrisa que lo fortalecía. Creo que leí en una revista que la cara de perra en reposo es una enfermedad tratable, Mist. Intentó no reírse de su propio chiste mal pensado o de su reacción acalorada. Observó con el rabillo del ojo como toda su cara se ponía roja desde el cuello hasta la frente y tuvo que morderse el labio para no gritar y golpearlo hasta dejarlo hecho un desastre sangriento sobre la alfombra. Al menos no tengo la mentalidad de un niño pequeño, gruñó en voz baja en su defensa, moviendo los dedos nerviosamente. La dulce sonrisa que le impuso desinfló su breve enojo, recordándole que solo estaba bromeando. Suspiró y se cruzó de brazos, poniendo fin al desafío mientras el padre de antes doblaba la esquina de la antigua cocina de Ash. Si uno miraba de cerca, habría visto que Ash estaba temblando, y sus respuestas sarcásticas eran un símbolo de preocupación jocosa por sobre el humor legítimo. Misty lo dejó pasar mientras estaban allí, pero en el segundo en que se fueron, lo golpeó en el hombro por ese comentario. No le importaba en absoluto si todavía se estaba recuperando o no. Hola, soy el que conocía a Delia. Me alegra ver que regresaste, pero desafortunadamente, no sé dónde puede estar tu madre, dijo el hombre mirándolo con dulzura, quien se estremeció visiblemente. El humor en sus ojos desapareció. Sin embargo, mi esposa encontró una caja con cosas con tu nombre en el sótano. Corrió a buscarlas, por si eso ayuda de alguna manera. Ante su comentario, el rostro de Ash se iluminó un poco y asintió. Sí, gracias, Ash sonrió inocentemente, escuchando la tranquila aprobación de Togepi ante su pequeña cantidad de felicidad. ¿Por casualidad conoces a alguien que pueda saber dónde podemos encontrarla?, preguntó Misty de repente, con todas las miradas puestas en ella. El hombre torció los labios mientras pensaba. El nuevo profesor podría saberlo, sugirió señalando el camino hacia donde estaba el laboratorio en la colina. Ash chasqueó los dedos pensativamente. Ese es el laboratorio del profesor Oak.
Era casi como mi tío cuando yo era niño, dijo pensativamente, aunque al mismo tiempo tanto el esposo como Misty se estremecieron. Más aún por parte de Misty, que sacudió la cabeza y se pasó la palma de la mano por la cara. ¿Eso es algo malo?, preguntó Ash, pero Misty negó con la cabeza, y una mirada hosca reemplazó su medio enojo. Te lo contaré más tarde, sugirió, al ver a la madre aparecer de nuevo en el pasillo cargando la pequeña caja de sobras del sótano. Ash hizo una mueca. Tenía las manos ocupadas cargando Togepi, pero no quería que Misty cargara con sus sobras. Sacó el Pokémon nuevo de su chaqueta y torpemente se lo entregó a Misty, rezando para que no llorara como lo hacía en sus sueños. Misty tomó al Pokémon torpemente. Como solo había tenido en sus brazos unos pocos Pokémon bebés en su vida, al principio lo maniobró en sus brazos hacia atrás, teniendo que girarlo lentamente para que quedara de cara a la gente. El bebé chilló alegremente en sus brazos, y Misty luchó contra el impulso de no suspirar de alivio. Finalmente, un bebé que no gritó cuando lo sostuvo. Mientras tanto, la mujer le pasó la caja cerrada a Ash. Y he aquí que en la esquina de la caja estaba escrito su nombre completo con la letra de su madre. Ash reprimió su suspiro sombrío. En cambio, sonrió a la mujer y a su esposo. De verdad, gracias, dijo, mirando hacia abajo y arrastrando los pies. La mujer miró a su marido y luego a Ash, habiendo llegado a un acuerdo sin palabras. ¿Por qué no te quedas a cenar?, preguntaron, pero Ash miró a Misty, que estaba ocupada con Togepi contenta con intentar hacer malabarismos con el bebé Pokémon y su bolso, y Ash negó con la cabeza ligeramente. No, gracias. Tiene un horario un poco apretado, dijo Ash, señalando a Misty, quien dejó muy en claro que quería estar en el tren antes de que cerraran. Misty frunció los labios después de que la mencionaran y miró a la pareja. Me pareces muy familiar. ¿Te conocemos?, preguntó de repente el marido, conectando por fin el pelo rojo, el colgante en cascada y el tono general de su naturaleza egoísta. Eres líder de gimnasio, ¿no? Y su disposición alegre desapareció rápidamente, al igual que la de su esposa. Misty enderezó la espalda y sonrió. Sí, me voy. Misty asintió, sin haber necesitado más indicaciones que las que le dieron para saber que ya no era bienvenida en la casa. Se dio la vuelta rápidamente y pateó la puerta entreabierta. Ash la observó, aunque la pareja pareció devolverle su mirada tierna, ofreciéndole su compasión. Es mejor no mezclarse con los líderes, le advirtió la mujer, ofreciéndole un apretón en el hombro. Ash frunció el ceño, iba a discutir con ella que Misty no era una delincuente ni nada por el estilo, pero al tomar una de las primeras decisiones maduras en las últimas 24 horas, se limitó a sonreír. Gracias, supongo, dijo y comenzó a girar lentamente. Si no encuentras a tu mamá, eres bienvenida a volver y ver el lugar. Lo entenderemos, le ofrecieron y Ash sonrió a cambio. Gracias, asintió con la cabeza hacia la caja y se vio a sí mismo saliendo por la puerta retrocediendo. Se saludaron brevemente con la mano, pero una vez que la puerta se cerró, inmediatamente escuchó el juicio sobre Misty que se intercambiaban entre la amable pareja. Incluso llegaron al punto de cerrar las cortinas. Misty, ¿qué fue todo eso?, preguntó Ash, y finalmente se dio vuelta para verla parada afuera de la cerca blanca, luciendo bastante molesta y perdida en sus pensamientos. Se acercó a ella, rozó su hombro con el de ella y parpadeó. ¿Misty?, la llamó, apartando su mirada de la casa. Lo siento, ¿qué?, preguntó ella, parpadeando varias veces mientras él le daba una sonrisa muy suave. No dudó en empezar a caminar, sosteniendo a Togepi con naturalidad. Ash pensó que eso también le parecía más natural. En lugar de que él llevara al Pokémon nuevo. Te pregunté de qué se trataba eso, cuestionó, recibiendo solo un suspiro a cambio. ¿Recuerdas que te dije que los líderes de gimnasio son los chivos expiatorios de la liga?, murmuró Misty y Ash asintió, lo cual vio y confirmó con el rabillo del ojo antes de continuar. Bueno, no todo el mundo nos aprueba, especialmente en pueblos más pequeños como Paleta, que no tienen un líder de gimnasio. Arrugó la cara mientras hacía malabarismos con la caja en sus brazos. ¿Por qué? Porque la gente, bueno, para empezar, no está informada y nos culpa injustamente. No somos responsables de nada de lo que sucede, pero nos ven, así que nos culpan porque no podemos resolver sus problemas, gruñó, y aunque Ash sabía que no quería hablar de ello, insistió de todos modos. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas?, preguntó preocupado mientras se dirigían al laboratorio sin pensarlo dos veces. Impuestos más altos que la liga sigue imponiendo. No solo eso, sino la estúpida lista de regulaciones cada vez mayores que siguen elaborando.
Somos la figura más vocal, así que a mucha gente, ya sabes, no le gustamos, murmuró Misty cansada. ¿Podemos no hablar de esto?, preguntó con tristeza, mirando a Ash. Inquieto, asintió y recorrieron el resto del camino hasta el laboratorio en un silencio relativo y a oscuras. Ash deseó haber traído una linterna. No estaba adaptado a la oscuridad total, pero eso estaba en sintonía con la naturaleza de las tierras de cultivo de Pueblo Paleta, supuso. No tenían farolas en cada esquina. Instintivamente, se acercó a Misty para no perderse. Envuelto en sus propios pensamientos, finalmente chasqueó los labios para llamar su atención. ¿Qué pasa si el profesor no sabe nada?, reflexionó en voz baja, usando el manto de la oscuridad para ocultar su propio rostro abatido. Un poco deprimida por la última parte de la conversación, suspiró inquieta. No lo sé. ¿Tienes algún plan? No, murmuró, pensando que tal vez podría regresar a la residencia de ancianos hasta que encontrara una manera de mantenerse. Eso, o podría vivir en la carretera. Se estremeció al recordar lo difícil que había sido el viaje hasta allí. La última de las opciones parecía un suicidio en ese momento. Entonces supongo que podrías trabajar para mí en el gimnasio, murmuró, sin estar segura de si estaba lista para ofrecerle eso. Él parpadeó y la miró, viendo su rostro solo a través del débil resplandor de la luna oculta por las nubes de tormenta. ¿En serio? Jadeó y Misty suspiró. No te emociones tanto por todo. Es mucho trabajo y no te voy a pagar. La cara de Ash cayó. ¿Por qué no? Porque me debes dinero, Ketchum, gruñó. Ash sintió sudor en la nuca. A veces podía ser tan cruel. Las calles se iluminaban a medida que se acercaban al pie de la colina que conducía al laboratorio. Al menos así podrás adquirir experiencia y saldar algunas de tus deudas mientras intentas averiguar cuál será el siguiente paso en tu vida, sugirió Misty, y añadió rápidamente. Porque si intentas viajar solo ahora mismo, llamaré al pabellón psiquiátrico. Le advirtió muy seriamente, genuinamente preocupada por su bienestar. Él sonrió y se frotó la nuca. No lo haré. Creo que después de caminar hasta aquí, de todos modos dormiré para siempre. Misty suspiró y se detuvo en la gran puerta de metal al final de la colina. Sus rostros estaban iluminados por las luces de la calle. Es un poco irónico que lo diga una paciente en coma, murmuró, mirándolo de frente. Parpadeó hacia el laboratorio, como si preguntara por qué se detenían. Pero, como de costumbre, estaba empezando a familiarizarse con la expresión sombría que Misty ponía antes de dar malas noticias. La forma en que la piel alrededor de sus ojos se arrugaba ligeramente, como el lado derecho de su labio se torcía en un gesto pensativo y la forma en que su lenguaje corporal pasaba de la confianza a los hombros caídos. Ella miró a él y al laboratorio y suspiró. Antes de subir allí, necesito que entiendas algo, le advirtió, y Ash tragó saliva, mirándola con simpatía. ¿Qué? El profesor Oak que conoces no está allí. La cara de Ash se arrugó, confundido. ¿Por qué? Misty se tambaleó, cambiando de posición el peso de Togepi en sus brazos, que se había quedado dormido durante el viaje hasta allí. Se mordió los labios como si buscara las palabras correctas para formar un pensamiento coherente. Él, gruñó, apretando los labios. Falleció hace un par de meses. ¿Falleció? ¿Como si se hubiera jubilado? Misty suspiró, olvidando que a veces no entendía bien los términos, aunque debería estar familiarizado con ellos. Se preparó para su reacción y miró sus ojos marrones con sus ojos verdes cerúleos. Está muerto, Ash, dijo, y exhaló mientras el inmenso horror desfilaba en sus ojos. Falleció de un ataque al corazón unos meses antes de que despertaras. Fue una gran noticia en Kanto, lo siento, añadió, tartamudeando ligeramente. Odiaba esa mirada de terror que llenaba sus ojos cuando le daban malas noticias. Misty solo rezaba para que no saliera corriendo a la oscuridad como lo había hecho anteriormente. Afortunadamente, no lo hizo. En cambio, Ash miró hacia el laboratorio, que adoptó la forma de un castillo sombrío y pesado sobre la señal de esperanza que alguna vez llegó. Tragó saliva levemente y miró a Misty y luego de nuevo al laboratorio. Sin embargo, la reacción de Ash la sorprendió. El terror se disipó rápidamente con una preocupación intensa y una posible frustración. ¿Crees que Gary está bien? Misty parpadeó de repente, sorprendida por su preocupación por otra persona. Abrió la boca y luego la cerró. No lo sé. ¿Por qué no vamos a averiguarlo? Dijo Misty con seriedad, empujando la valla metálica que emitió un chillido ensordecedor. Subió las escaleras lentamente, moviéndose sin esfuerzo incluso en la oscuridad.
La tarea no fue tan fácil para Ash, que se tambaleaba y tropezaba en cada escalón. Es curioso, no recordaba que fueran tan largas cuando era niño. La puerta se abrió demasiado rápido para la comodidad de Ash, pero a diferencia de su propia casa, no dudó mucho antes de golpear contra las puertas de acero, provocando un fuerte golpe a través de las ventanas iluminadas del laboratorio. Desde adentro, oyeron un movimiento de pies, seguido de un portazo abrupto que hizo que los dos saltaran simultáneamente antes de que la puerta principal se abriera. Una mujer de la edad aproximada de Ash, con cabello castaño claro, frunció los labios, un poco irritada. «¿Hola?», preguntó, y Misty y Ash se miraron. «Estamos aquí para hablar con el profesor sobre una mujer desaparecida». Oh, el tono aburrido de su mirada cambió cuando pasó de Misty a Ash. Su rostro palideció al instante, dibujando sus labios en una línea plana. Abrió la puerta por completo para que los dos pudieran entrar al vestíbulo. La chica miró a Ash como si le hubieran crecido cuernos o algo así, pero él no pareció notarlo, ni tampoco Misty. Ambos estaban fascinados por la habitación resplandeciente, cubierta de imágenes, pinturas y colores de Pokémon, interminables hasta donde alcanzaba la vista. «¿Tú, estás aquí para ver al profesor?», tartamudeó la morena, ganándose su atención. «Sí. Lamentamos haber venido sin avisar de esta manera», se disculpó rápidamente Ash, deslizándose hacia las sillas, muy nervioso. «¿Por qué me suena Gary? ¿Lo habías mencionado antes?», preguntó Misty. «No, no lo creo». «¿Qué?». El grito siguió segundos después de que la morena saliera del vestíbulo para agarrar al profesor. Misty y Ash intercambiaron una breve mirada y ambos observaron cuán lejos estaba la puerta principal por razones de seguridad. El golpeteo de las botas contra el piso de baldosas les hizo dar vueltas la cabeza. Hicieron lo único que podían hacer en tan poco tiempo: mirar la puerta con preocupación. En cuestión de segundos, la figura de un hombre emergió de la puerta del laboratorio, seguido de cerca por la asistente de laboratorio morena. Ash se quedó boquiabierto de inmediato al darse cuenta de quién era el nuevo profesor de bata blanca. Si Ash no hubiera estado sosteniendo la preciada caja que le habían dado antes, seguramente la habría dejado caer. Mirándolo fijamente, con su largo cabello castaño rojizo que desafiaba la gravedad, estaba nada menos que Gary Oak. «Ash», gritó, en estado de shock, mientras se acercaba a Ash. Misty cruzó los brazos alrededor de Togepi de manera protectora y frunció los labios. Sabía que había escuchado ese nombre de alguna parte. No de Ash, sino del chico que identificó el cuerpo en Ciudad Viridian hace tantos años. Ash no se saltó ni un segundo. Colocó la caja con las cosas en el asiento junto a ellos y luego, abrumado por el puro instinto, saltó a través del vestíbulo para saludar a su amigo de la infancia. «Gary, ¿estás aquí?», gritó Ash con seriedad, abrazándolo. El nuevo profesor le dio unas palmaditas en la espalda y los hombros, incrédulo ante lo que veía con sus propios ojos. Ash parecía tener ese efecto en la gente. «Lamento mucho lo del profesor Oak», murmuró Ash, separándose de Gary. Gary sacudió la cabeza, agarró la cara de Ash y le pellizcó las mejillas. Le revolvió el pelo e incluso lo sacudió un poco. «No, no te disculpes, Ash. Tú eras él, ¿cómo estaban los...?» Ante la falta de palabras, su rostro se arrugó. «Pensábamos que estabas muerto», dijo con esfuerzo. «No, estoy vivo». Ash se rió nerviosamente, sin saber qué decir. Esa misma risa de niño que atormentó a Gary y Ash durante su infancia le provocó escalofríos en la espalda. Nunca pensó que volvería a oírla. Gary se quedó boquiabierto unos instantes, se hizo a un lado para abrir la puerta y les indicó a los dos que pasaran a la parte trasera del laboratorio. «Por favor, entren», Gary les hizo un gesto mientras la morena se hacía a un lado. Mientras Ash cruzaba las puertas, seguido de cerca por una Misty igualmente sorprendida, pero no tan vocal, se quedó con la boca abierta. A diferencia del laboratorio de Samuel Oak, Gary había sufrido algunos cambios importantes. El primero era la pecera en un extremo de la pared, el otro era el enorme mural de los Pokémon legendarios de las 6 regiones, solo que no estaban coloreados. Estaban enterrados en piedra. «Siéntate». Gary hizo señas a Misty y los condujo a un sofá y una mesa de café en la esquina de la habitación. Ash lo siguió, decidiendo no observarlo y sentarse en el sofá rojo. Misty apoyó al Pokémon nuevo sobre sus rodillas mientras ambos observaban a Gary caminar de un lado a otro por un rato, siendo observado no solo por Ash y Misty, sino también por su asistente. Su movimiento de ida y vuelta era vertiginoso, por lo que Ash se frotó la nuca y se rió de las payasadas de Gary. «Siéntate, Gary», murmuró Ash, y Gary así lo hizo, asombrado.
El profesor se sentó frente a Ash y Misty con el codo sobre la rodilla y la barbilla apoyada en la palma de la mano. Su boca se entreabrió mientras observaba a Ash con sus ojos color avellana. No tenía idea de qué decir, o incluso qué pensar en ese momento. Por primera vez en muchos años, Gary se quedó sin palabras. ¿Cómo?, murmuró finalmente, estupefacto. Ash se mordió el interior de la mejilla y clavó las uñas en sus pantalones vaqueros. Me desperté, supongo. No sé cómo explicarlo mejor. Bueno, obviamente te despertaste, pero ¿cómo?, cuestionó escéptico, inclinando la cabeza. Se desencadenó después de que su madre le desconectara el enchufe, murmuró Misty con indiferencia. Gary finalmente apartó los ojos de Ash, mirando fijamente al pelirrojo al lado de su viejo amigo. ¿Eres la chica de hace 10 años? Observó Gary y Misty asintió tímidamente y se frotó la nuca. Sí, soy yo, dijo. Gary, que también se había dado cuenta de quién era, se burló con una sonrisa maliciosa pero sincera que le tiraba de los labios. Él sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Tienes la costumbre de salvar a la gente? Normalmente soy yo quien lastima, bromeó Misty a cambio, frunciendo el ceño. Gary se rió entre dientes, pero Ash parpadeó ante su respuesta y pasó al grano. Gary, ¿sabes dónde está mi mamá? La pregunta pareció pasar desapercibida para Gary, como si estuviera demasiado emocionado como para funcionar. No puedo creerlo. Te has perdido de mucho. Ash hizo una mueca. Sí, gracias por recordármelo, reflexionó Ash patéticamente, pellizcándose el puente de la nariz. Gary hizo un gesto hacia el asistente de laboratorio, que se sentó cariñosamente a su lado. ¿Te acuerdas de Leaf, no? Ash hizo una mueca. Ah, en realidad no, dijo con tristeza. Muchas de las personas de su infancia parecían desvanecerse con el paso de los años. Bueno, ella es mi esposa, Leaf, anunció Gary, mirando a la mujer por un breve momento y luego a Ash. Es un placer conocerte, murmuró Leaf, rascándose levemente la nuca, un poco descompuesta. Ash jadeó y farfulló. ¿Estás casado? Desde el año pasado, confirmó Gary con una sonrisa sarcástica, similar a la tradicional de Oak. ¿Tú? Gary. Cuando teníamos 10 años ya tenías como 6 novias. Ash hizo un gesto dramático con las manos. Misty resopló a su lado, tamborileando suavemente con los dedos sobre el caparazón del Pokémon. Muchas cosas han cambiado en 10 años. Especialmente tú. Madre mía. Gary señaló la ropa y el aspecto del chico y Ash se encontró riendo nerviosamente. Deberías haberme visto hace unos meses. Te vi hace unos meses. Un poco antes de... Gary se quedó en silencio e hizo una mueca. Oh, Dios, ¿ya viste a tu mamá?, preguntó, y la pregunta de Ash finalmente lo atrapó. Ash sacudió la cabeza con tristeza, pero no decepcionado como lo hubiera hecho normalmente. Gary estaba allí, vivito y coleando. No tenía motivos para estar triste. Ah, no, en realidad. Por eso vinimos aquí. Miró a Misty como si pudiera conjurar las palabras adecuadas. La gente que se mudó a la casa de mi madre me dijo que te preguntara a dónde se mudó, murmuró Ash débilmente, el tono alegre tomó un giro hacia lo peor. Gary sintió que los nervios en sus dedos se contraían mientras observaba cómo el rostro de Ash pasaba de la completa felicidad a una oleada de tormento. ¿Ya has pasado por todos los tratamientos para, bueno, alguien en tu situación?, preguntó Gary, y Ash asintió rápidamente. Sí, Misty se encargó de eso, dijo Ash honestamente, sonriéndole a la mujer mencionada, quien se sonrojó suavemente en respuesta y se ocupó de mirar los paneles del techo mucho más interesantes. Oh, Gary le sonrió. Gracias. Supongo que el hospital no pudo localizar a nadie aquí, mi abuelo figuraba como contacto de emergencia de Ash, miró a Ash. Pero supongo que se olvidaron de mencionarlo. ¿De verdad que sí?, murmuró Misty, provocando una risa nerviosa de Ash. Cuanto más fácil habría sido si hubieran sabido que Ash tenía amigos vivos como este. Nada menos. No sabía que ya habían asignado un nuevo profesor para esta región, murmuró Misty, un poco fuera de tema. Gary la miró parpadeando. Bueno, hizo una pausa, pensativo. Todavía no he sido juramentado oficialmente. No hasta principios del año que viene, la señaló. Misty, pensó brevemente en su nombre. Eres la líder del gimnasio de Ciudad Celeste, ¿no? Así es. Misty asintió, esperando que la reacción de Gary fuera mejor que la de la pareja en la antigua casa de Ash. Afortunadamente, así fue. Solo he oído cosas buenas. Me alegro de que Ash haya quedado atrapado con alguien tan conocido como tú por no aceptar tonterías. Hizo una pausa y arqueó una ceja. Y guapa.
Gary Samuel Oak. Gary. Dijeron Leaf y Ash al unísono, igualmente rojos. El primero de los cuales golpeó a Gary en la cabeza por su comentario. Se rió torpemente de su esposa, agitando la mano en su dirección. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, lo siento. Gary le restó importancia, pero Misty ya se había dado una palmada en la frente por la vergüenza y Ash se quedó furioso en su asiento durante unos momentos. Incluso se cruzó de brazos a la defensiva. Supuso que al menos eso no cambiaba en Gary, aunque todo lo demás sí. Entonces, ¿por qué tomaste el control aquí? Ash parpadeó y formuló su pregunta. El hervor de su sangre se convirtió en un leve hervor. Ah, no lo sé. Simplemente, pasó, tuve algunos trabajos antes de esto y supongo, es algo que viene de familia, dijo torpemente, pero antes de que Ash pudiera hacer otra pregunta, Gary miró a su esposa con complicidad, quien se puso de pie rápidamente. Oye, Ash, ¿por qué no vamos a ver cómo están los Pokémon? Hace años que no vas por ahí, sugirió Gary, poniéndose de pie. Hizo un gesto hacia Leaf y Ash lo imitó. Claro, supongo, comenzó Ash, siguiendo a Leaf. Miró por encima del hombro a Misty, que se levantó, y sabiendo que ella lo seguiría, Ash miró hacia adelante con indiferencia. Con plena intención de perseguirlo, Misty envolvió al Pokémon nuevo en sus brazos torpemente, maldiciendo mentalmente a Ash por no cuidarlo. Gary la miró con cierta consideración, pero rápidamente levantó la palma de la mano para evitar que siguiera a Ash. ¿Delia nunca pasó por el hospital? Preguntó una vez que Ash ya no podía oírla. Misty hizo una mueca visible. Vaya. Realmente la estaba poniendo en esa situación. No, nunca lo hizo. No se anduvo con rodeos, sino que miró directamente a Gary. ¿Todavía está viva, no? Por supuesto, pero, tartamudeó Gary. Bajó la mirada y arrastró los pies por un momento antes de dirigirse a su escritorio para tomar un trozo de papel y escribir algo de información. Misty hubiera preferido que simplemente soltara lo que tenía que decir, pero se mordió la lengua. ¿Cómo ha estado? ¿Mentalmente? Preguntó Gary, y Misty no supo qué decir. Sus labios se torcieron. Su terapeuta le dio el visto bueno, pero es una situación delicada. Reaccionó muy mal con la familia que vivía en su antigua casa. Solo le hice una inyección, confesó, mordiéndose el labio con fuerza. Gary revolvió sus papeles una vez y luego suspiró amargamente. Sé dónde está su madre. Gary suspiró. Pero no creo que deba verla, terminó rotundamente. La cara de Misty cayó, cambiando automáticamente entre un entusiasmo educado y una frustración sincera. ¿Por qué no? Ese ha sido su objetivo desde que despertó, argumentó Misty, pero el rostro de Gary se contrajo dolorosamente y le pasó a Misty el trozo de papel en el que había escrito y su rostro se desdibujó, tanto por comprensión como por decepción. Se pellizcó el puente de la nariz con frustración y suspiró. No puedes ocultarle esa noticia, dijo ella, doblando cansadamente el periódico por la mitad. No puedo, murmuró Gary. Y se lo diré, algún día, añadió Gary. Pero todavía no, terminó y Misty se encogió de hombros como si se preguntara por qué no podía haberle dejado esa noticia para él solo. ¿Por qué decírselo? Solo, necesito tiempo para aclarar las cosas, dijo Gary con seriedad. ¿Se está quedando contigo, no? Preguntó, haciendo un gesto hacia ella y Misty pateó con el talón del pie, un poco asaltada por la acusación. La gente hacía suposiciones extrañas. Se lo mencioné, las palabras se le escaparon de la boca y puso los ojos en blanco y la lengua. Una sensación de urgencia irrumpió en Gary, su voz suplicante. ¿Puedes ayudarme unas semanas más? Incluso te pagaré si es necesario. Si hubiera sabido que se había despertado, Misty suspiró por la nariz, pateó la baldosa con la punta de su bota y luego miró a Gary con enojo. Está bien. No tienes que pagarme. Misty suspiró, frotándose la sien con una mano, mientras que con la otra sostenía al Pokémon nuevo que permanecía profundamente dormido en su posesión. Gracias, suspiró Gary. Eres como un regalo de Dios. Sí. Estoy empezando a pensar que lo soy. Un ángel con cuernos sostenía el halo. Misty agregó como una ocurrencia sarcástica cuando Ash tropezó de nuevo en la habitación. Oye, ¿dónde estabas? ¿Te perdiste él? Miró a Gary y a Misty, la última parecía extrañamente agitada. ¿Pasó algo? Ash se interrumpió y, naturalmente, Misty presionó una sonrisa en sus labios para apagar sus emociones. No, por supuesto que no. Estaba en camino. Lo señaló y tomó sus brazos entre los suyos mientras cambiaba el Pokémon dormido a sus manos en lugar de a las suyas. Él hizo una mueca incómoda y se rió mientras acunaba a Togepi.
Gracias por sostenerlo, le ofreció con un extraño color rosado en las mejillas y luego se alejó corriendo como un niño para mostrarle los Pokémon en el campo. Misty lo siguió a regañadientes, solo mirando brevemente a Gary. Él no la miró, estaba perdido en sus propios pensamientos mirando a Ash. Besos y abrazos. Su breve visita transcurrió sin problemas, pero a medida que se acercaba la hora de las 10 p.m., Misty vigilaba su teléfono como un halcón. Observaba a Ash y Gary mientras se turnaban para compartir historias como lo harían viejos amigos. Misty disfrutaba ver a un Ash normal y feliz en lugar de su contraparte, posiblemente demasiado emocional. Ni siquiera molestaba a Gary para obtener información sobre su madre, lo que la obligaba a preguntarse si Ash se había olvidado o simplemente estaba demasiado asustado para preguntar. A veces, ella no podía leerlo. Algo sobre la mentalidad de una niña de 10 años encerrada en el cuerpo de un adulto la mantuvo en vilo. Había cosas que alguien de su edad debería haber entendido perfectamente y que no tenían sentido para Ash. Sin embargo, se dio cuenta de que él tenía que haber cambiado en algún aspecto porque en su conversación con Gary no se mencionó cómo había pasado los últimos 10 años en el país de los sueños. El reloj sonó, la alarma que había programado para sí misma sonó y se apartó de su posición contra la pared de la sala de estar y se acercó a los chicos. Gary le estaba mostrando a Ash fotos de su boda, pero muy notablemente había girado hacia abajo otros marcos. Uno en el que aparecía cierta madre, que Ash, afortunadamente, todavía no se había dado cuenta de nada. Misty suspiró. Odiaba la sensación en sus entrañas. Oye, siento interrumpir la conversación, intervino ella. Pero tengo que irme. Son casi las 10 p.m. y el torneo se llevará a cabo en 2 días. Señaló el calendario y luego se encogió de hombros débilmente. El rostro de Ash se ensombreció, un poco inseguro de sí mismo. Tartamudeó y miró muy brevemente a Misty. Una mirada de cachorrito que pareció inquietarla. Te extrañé, Ash, pero no puedes quedarte aquí, sugirió rápidamente Gary, un poco duro incluso para los estándares de Misty. Ella se estremeció. Al igual que Ash, quien rió nerviosamente. Gary continuó. Además, dijiste que le debías algo, ¿no? Será mejor que comiences a pagarla lo antes posible, murmuró Gary con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Misty se dio una palmada en la frente, creyendo que sonaba demasiado forzado saliendo de la boca de Gary de esa manera. Pero Ash no se saltó ni un instante. Tienes razón, dijo mortificado. Voy a tener que pagar por esto durante el resto de mi vida. No, si tú empiezas, Arceus. No soy una esclavista, gruñó Misty, cambiando el peso de su cuerpo a un pie mientras cruzaba los brazos objetivamente hacia Ash, quien le sonrió con sinceridad. Sin embargo, no habló de inmediato, sino que se arrastró hasta el perchero y se puso la chaqueta ligera azul y amarilla, pero, notablemente, dejó su chaqueta húmeda en sus brazos. Misty hizo lo mismo y se puso su chaqueta deportiva mientras Gary y Leaf seguían al dúo hasta la puerta. Bueno, ha sido muy agradable conocerlos a ambos, dijo Leaf, aunque conocía a Ash brevemente de su infancia, lo suficiente como para reconocer esos patrones de rayos en cualquier lugar, nunca fueron más que conocidos en ese momento. Misty dejó escapar un suspiro y luego les estrechó la mano a ambos. Fue un placer, reflexionó ella asintiendo felizmente hacia los dos. Ash no estaba del todo familiarizado con las despedidas, por lo que instintivamente copió las acciones de Misty, estrechando sus manos solo para que Gary se burlara y tirara al hombre de cabello negro en un breve, pero cálido abrazo. Me alegro de que estés bien, Ash. De verdad que lo estoy, murmuró Gary, lo que hizo que Ash se sintiera un poco incómodo por lo cerca que estaban. Como siempre, el contacto físico era una anomalía, por lo que estar tan cerca de alguien, especialmente Gary, era un poco desconcertante. Pero no lo mismo que cuando Misty lo hacía. Simplemente se sentía extraño. Ah, sí, murmuró Ash mientras se alejaba. Yo también me alegro de estar bien, admitió y luego miró a Misty, que se ajustaba las mangas de la chaqueta. De todos modos, sugirió Ash torpemente, rascándose la nuca antes de ajustarse el sombrero. Deberíamos irnos. Pasaré por aquí en una semana aproximadamente, confirmó Gary y Ash sonrió ante esa sugerencia. Eso suena como un trato, murmuró Ash y Misty asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras ambos se daban la vuelta para que los acompañaran fuera del edificio. Solo para que Gary los detuviera y tosiera. Cabe destacar que sus manos estaban vacías. ¿No se están olvidando de algo? Reflexionó juguetonamente, sin poder ocultar su característica sonrisa burlona y un gesto profesional de poner los ojos en blanco.
Misty y Ash se miraron el uno al otro, confundidos. Se miraron de arriba a abajo rápidamente, la caja de Ash, Y. Togepi. Gritó Ash, corriendo de nuevo al laboratorio para buscar al pequeño Pokémon que todavía no se había despertado hasta que escuchó su nombre. Al despertar, bostezó y luego hizo tic-tac alegremente. Misty agarró la caja de objetos que le sobraron a Ash de su casa. Uf, suspiró Ash, sintiendo que se le encogían los hombros. Ahora estaban listos para partir. Nos vemos en una semana, Ash. Cuídate, Misty, gritó Gary mientras los observaba bajar los largos escalones mientras se giraba hacia su esposa, quien sonrió dócilmente y luego corrió a su teléfono para hacer una llamada telefónica bastante común. Mientras caminaban por el sendero, Ash tarareó para sí mismo. Era diferente a como lo recordaba. Creo que todos los que conoces lo son. Hizo analogías con los dedos para enfatizar la palabra conocer. Ash negó con la cabeza y pasó frente a la puerta de metal. No, me refería a que era diferente a mi infancia, dijo con seriedad, y Misty asintió con la cabeza. No éramos tan cercanos cuando éramos niños. Peleábamos como el gato y el ratón, murmuró con apatía, mirando hacia el cielo que ya casi había empezado a aclararse. Aparte del frío en el aire y de sus pantalones todavía ligeramente húmedos, era una tarde agradable para dar un paseo, aunque fuera un paseo breve hasta la estación de tren. Misty suspiró en respuesta. A veces peleas más con las personas más cercanas a ti. Especialmente cuando son niños, confirmó, extrañando las mejillas sonrojadas de Ash en el aire nocturno. ¿Tú crees? Preguntó, mirándola por encima del hombro. Tenía las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta para calentarse y los labios fruncidos, pensativos. Sí, eso creo. Fin del capítulo.